En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el Evangelio, pero porque para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. En la primera lectura encontramos el llamado que el Señor hace a Samuel, quien va a ser uno de los profetas importantes. Samuel va después, con el tiempo, pues a ungir al primer rey de Israel, a Saúl, y luego también a David. Pero aquí, en esta primera lectura, nos muestran el llamado. Dios llama a Samuel, era un joven en ese momento, y él piensa que es el sacerdote del templo de ese tiempo con quien él vivía. Estaban en el mismo lugar, imagino yo cuartos distintos, pero él oía que lo llamaban y él se levanta con el sacerdote Elí, con este profeta Elí, y pues le dice: «Aquí estoy, tú me llamaste». «No, yo no te he llamado». 3 veces se repite la escena en que él se vuelve a levantar porque escucha que lo llaman: «Samuel, Samuel», y entonces él se levanta y va a decir: «Pues mi maestro quien me está llamando». Y va con Elí y Elí le dice: «No». Es Elí quien se da cuenta que es Dios quien le está hablando, y entonces le dice: «Ya no vengas la próxima vez conmigo. La próxima vez que escuches que te están llamando, tú debes decir: habla, Señor, que tu siervo escucha». La disponibilidad a Dios. No tienes que moverte, quédate ahí, y el que te está buscando te va a decir. Y entonces resulta que Samuel así lo hace, se queda, y es la voz efectivamente de Dios que lo está llamando. Y dice que le expresa que Dios va a estar con él, y todo lo que le decía Samuel pues se cumplía. Hoy también entonces, en estos primeros días del año, pues recordar que Dios siempre nos llama por nuestro nombre. Es un llamado personalizado, no es un llamado al gran grupo, un llamado así anónimo, no, es un llamado personalizado. Nos llama por nuestro nombre, y una de las cosas hermosas que Él nos dice siempre es que está con nosotros. Acabamos de salir del tiempo de Navidad y uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, una afirmación reiterada de Dios es que nos acompaña, que está con nosotros. Él está en nuestro caminar al inicio del año, en el itinerario de este año que vamos a hacer, tener la certeza y la seguridad de que Dios está conmigo, Dios me acompaña, Dios va a mi lado. Y entonces puedo tener esa seguridad y esa tranquilidad en mi vida y corazón que Dios está conmigo. Es esta manifestación a Samuel, y repito, Samuel después va a ungir a Saúl y luego a David, a los primeros 2 reyes de Israel.
En el texto del Evangelio está la famosa llamada jornada de Cafarnaúm. Es todo un día de milagros, de acciones de Jesús, sanando, curando, ayudando. Le llevaban muchos enfermos, muchos poseídos, y también cura a la suegra de Pedro, que luego tiene un mensaje. Una vez es curada, ahora ella sirve, se pone a servir. Cuando Dios actúa en mi vida, cuando Dios obra en mi vida, y yo soy capaz de darme cuenta, soy sensible para reconocer lo que Dios cada día hace por mí, pues no me queda más respuesta a Dios que servirle, estar a su servicio, que es lo que hace esta mujer. Y luego pues le siguen llevando muchos, y dice que al otro día de madrugada, todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y se puso a orar. También en estos primeros días del año que hay propósitos, hay metas que nos ponemos, sí, hay gente que dice, bueno, este año sí voy a hacer bastante ejercicio y si tengo que estar mejor de salud, hoy sí voy a quitarme estas cosas, ya pasaron los tamales, ya pasó el ponche, ahora sí, hoy sí voy a hacer una buena dieta y se proponen cosas. Pues también al inicio del año se nos propone el hermoso hábito de la oración, el apartar esos momentos. Jesús tuvo que hacerlo de madrugada porque todo el tiempo le llevaban enfermos y él todavía estando oscuro se iba a tener ese momento siempre de encuentro, de oración. Y ahí siempre Él nos da ejemplo, nos enseña a que nuestra vida tiene que ser vida de oración. Todo con oración, nada sin oración. Una constante actividad orante, convertir nuestra vida en una actividad de oración. Es decir, una constante espiritualidad en lo que hacemos, un constante diálogo con Dios a lo largo del día. No solo pensar que la oración, bueno, me voy a apartar ahí, no, a lo largo del día, en todas mis actividades, gracias Señor por esto, ayúdame Señor con esto. Esa oración interior ante lo que va pasando a lo largo del día, perdóname Señor por esto. Pero siempre tener algún momento, como lo hace Jesús en el texto, para apartarme y estar a solas con Él y poder tener esa vida y dinámica de oración. La gente lo busca y le dice, todos te están buscando, le dicen los discípulos. Pero Él dice, vamos a los pueblos cercanos. O sea, no solo me voy a quedar aquí, voy a ir a los pueblos cercanos a predicar allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y entonces dice que recorrió toda Galilea. Es una actividad también misionera. Entonces en el texto hay oración, porque se aparta para orar, pero también hay acción. Otro elemento que debemos de proponernos al inicio del año. Sí, lo que dice también la espiritualidad benedictina, ora et labora, en latín, que quiere decir reza y trabaja. Las dos cosas, oración, pero también acción. Lo que también dijeron los discípulos en aquella reunión famosa de Aparecida en Brasil, discípulos y misioneros. La actividad de todo seguidor de Jesús, que debe de ser de oración, de contemplación, vida de sacramentos, pero también una vida apostólica, trabajar para Jesús, servirle al Señor y lograr que muchos también se acerquen a Jesús, lograr que muchos se acerquen al Señor. Oración y acción, eso vemos aquí en Jesús. Destaca ese momento de oración, pero también destaca su labor misionera de ir llevando la buena noticia, llevar la palabra de Dios. Nos toca a nosotros también una vida de oración, una vida de sacramentos, pero también lograr que otros se acerquen a Jesús, trabajar para el Señor. Siempre recordamos la frase de San Juan Pablo II en Redentoris Missio. Este documento, la misión del Redentor, dice, el mejor misionero es el santo. El que mejor habla de Jesús
no es el que dice muchas palabras, sino el que vive la palabra. El que vive la enseñanza de Jesús, ese es un misionero extraordinario, porque es lo que nosotros decimos de otra manera. La palabra convence, pero el testimonio arrastra. Un buen testimonio, una buena vida, hace que otros también quieran seguir a Jesús. Invitados a la oración, pero también a la acción misionera. Invitados a ese propósito de que mi vida sea una vida de oración, pero también de servicio en el reino de Dios, servicio en las actividades del Señor.